gracias al Señor porque tiene su palabra que es lámpara a nuestros pies, su palabra que es lumbrera a nuestro camino, su palabra que es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos de cada uno de nosotros. Su palabra que los cielos van a pasar y la tierra, pero su palabra va a permanecer para siempre. Esa es la palabra que hoy va a ser expuesta y va a ser dada. Y vamos también a estar orando por la vida del pastor, del siervo de Dios, que Dios utilice su vida para hablar a su iglesia. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos hoy nuevamente de escuchar tu palabra, Señor, en este momento, donde tu palabra va a ser dada, va a ser expuesta, Señor, que ella corra y sea glorificada. Usa la vida de tu siervo para que con todo de nuevo, Señor, con toda humildad y sencillez de corazón, pueda expresar tu palabra y nosotros no solo seamos oidores de ella, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y así le damos al pastor. Adelante. Gloria a Dios, amén. Bueno, hermanos queridos, qué hermoso tiempo, ¿no? Que hemos pasado en alabanza, en adoración a Dios. Decíamos, llena hoy mi corazón con tu presencia. ¿Qué haríamos si no tuviéramos el Espíritu Santo en nosotros? Quien nos llena, debemos pedir esa llenura en nuestras vidas y en nuestros corazones. Qué precioso. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros. ¿Está contento, hermano? Feliz. Que pudimos adorar y glorificar el nombre del Señor. Muchas bendiciones también para nuestros hermanos que están en las redes. Gloria a Dios por ustedes, que también estamos siendo parte de esta preciosa reunión, adorando juntos a miles de kilómetros de distancia y con nuestros hermanos aquí, adorando y alabando el nombre del Señor. A Él le damos la gloria, hermanos queridos. Aprovechar este tiempo, aprovechar bien el tiempo. Como decía nuestro hermano Oscar, como decía la pastora, los días domingos venir a su casa a adorarle, a glorificarle. Y los hermanos que están a la distancia, si estuvieran aquí, estarían con nosotros personalmente, pero podemos tener estos medios preciosos en los cuales podemos adorarle y glorificarle al Señor como iglesia, como cuerpo. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, vamos a ir a su palabra y les invito a que abramos la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo que le escribió a los colosenses, a la iglesia de Colosas, capítulo 3, versículo 5. Amén. Colosenses, capítulo 3, verso 5. Y yo le invito que los que pueden nos pongamos de pie y estemos adorando al Señor, leyendo la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, Colosenses, capítulo 3, verso 5. Dice así. ¿Todos lo tienen? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Muchas gracias. Qué hermosa palabra, ¿no? Que el Señor nos ha dado en esta mañana. Toda su palabra es preciosa, pero esta es una palabra que el apóstol Pablo les comienza a dar a los colosenses y a nosotros también, en poner en práctica todo lo que aprendieron, todo lo que conocieron de quién es Cristo en nosotros, de que Él es soberano, de que Él es Dios, que Él es, que en Él habita corporalmente la deidad, que en Él habita, que es Dios mismo, Cristo Jesús. Entonces, hoy hay que poner en práctica, hermano, y le he puesto como título a este mensaje, desecha lo terrenal. Desecha lo terrenal, ¿no? Gloria a Dios. Entonces dice así, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahora, teniendo en cuenta, hermano querido, el contexto inmediato que como creyentes somos identificados con Cristo en su muerte y resurrección. Pregunto, ¿usted es identificado con Cristo? ¿Todos somos creyentes aquí? Gloria a Dios. Entonces, esta palabra es para nosotros.
Nuestros hermanos que están en las redes también, ¿sí? Son creyentes. Hemos creído y creemos en Cristo Jesús. Hemos sido identificados con Cristo en su muerte y en su resurrección. Es decir, ahora, al igual que los hermanos de Colosas, por haber creído en Jesucristo, hermanos, quien vino a esta tierra, siendo Él la imagen del Dios invisible. Hay muchos que no creen esto. Y esta es doctrina, es verdad. Él es la imagen del Dios invisible. Y no solo eso, sino que dio su vida para que fuéramos salvos de condenación eterna. ¿Por causa de qué? De nuestros pecados. Por causa de nuestras maquinaciones que el mundo ha hecho y que hace, que el hombre no hace, ¿no? Por el hecho, hermanos queridos, de depositar nuestra fe en Jesucristo, de creer en Él, quien solo pudo perdonar nuestros pecados. ¿Usted cree que solamente Cristo es el único que perdona pecados? Su palabra lo dice. Él es el único que murió y dio su vida por nuestros pecados. Puso su vida en sacrificio en la cruz del Calvario, porque nosotros, hermanos, estábamos muertos espiritualmente y Él nos dio vida perpetua. ¿Cómo no darle gloria a Dios? Él nos dio vida perpetua. Por eso dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un antes y un después. De modo que si alguno está en Cristo, pregunto, ¿hay alguno que está en Cristo? Gloria a Dios. Estamos en Cristo. Dice, nueva criatura es. Somos una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Dios perdonó nuestros pecados por haber creído en Cristo. Él borró nuestras maldades, nuestras iniquidades fueron borradas. Esto lo dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por medio de Cristo, hermano, estamos reconciliados con Dios. Fíjense qué precioso. El hombre está enemistado con Dios, pero por medio de Cristo podemos encontrar esa reconciliación. Habiendo que muerto a la vieja vida, hermanos. Por eso decíamos, en aquella vida, un antes y un después, habiendo muerto al pecado. Todos los deseos de la vida de pecado, hermanos queridos, debieran estar muertos. Todos esos deseos de pecados pecaminosos debieran estar muertos. Si es que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Ahora, ¿mora el Espíritu Santo en ustedes? Y ese Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es precioso, hermano querido. Es precioso. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Por eso comienza diciendo el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir, teniendo en cuenta que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Está escondida con Cristo en Dios? Ese misterio revelado. ¿A quiénes? A quienes aceptan a Cristo. Está escondida. Y que su espíritu habita en nosotros, hermanos. Pablo no nos hace una sugerencia en este caso, cuando dice hacer morir. No nos está diciendo, y si a ustedes les parece, si ustedes quieren, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes tienen ganas? No, hermano. Hacer morir nos está diciendo todo lo contrario. Este verbo está en imperativo. Y ese verbo en imperativo nos dice que debemos hacerlo. Hay una acción que tenemos que hacer, porque ya Cristo lo hizo. Ahora hay algo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la práctica del cristiano. Algo que nosotros, ahora recordemos que no estamos solos. Cristo está con nosotros. Entonces debemos hacerlo. ¿Y de qué manera? Sin titubear. Porque nosotros hemos creído, entonces estamos firmes en lo que hemos creído. ¿Nuestra fe dónde está puesta? En Cristo. Entonces sin titubear. Es decir, con determinación. Debemos desechar todas estas prácticas las cuales Pablo menciona. Y las vamos a mencionar. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Empieza a profundizar el mensaje del apóstol Pablo
para con la iglesia, para que la iglesia se mantenga firme, hermano. Estas cosas son delicadas. Y por eso que decíamos que si nosotros tenemos Cristo, estamos en Cristo, hay un antes y un después en la vida del cristiano. Y estas cosas son las que Dios aborrece. Y las vamos a ir describiendo a continuación o en su tiempo. Entonces, ¿a qué debemos renunciar, hermano? Al pecado. Porque el pecado, ¿qué hace en nosotros? Nos aleja de Dios. Eso fue lo que sucedió con el hombre y con la mujer. Por haber pecado, los alejó de Dios. Ahora, ¿cuántos hoy caminan en pecado? Están separados de Dios. Y separados de Dios, hermano, nada podemos hacer. Por eso hoy no estamos perdiendo el tiempo. Hoy estamos ocupando el tiempo en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. ¿Cuánto podemos estar? 1 horita y media, 2 horitas. Pero estamos como cuerpo, como iglesia. Por eso estamos felices y contentos porque nuestra vida espiritual se llena y podemos caminar conforme a su voluntad. Entonces, renunciar al pecado es hacer morir lo terrenal, es abandonar esas actitudes y esos comportamientos que satisfacen los deseos pecaminosos de la carne. La carne, hermano, tiene deseos pecaminosos y nosotros en Cristo podemos hacer morir. Es metafórico hacer morir. Quiere decir desechar lo terrenal, estas actitudes, estos comportamientos que antes teníamos de conocer a Cristo, que andábamos en estos caminos, adulterio, fornicaciones, pasiones desordenadas, malos deseos, estos deseos pecaminosos de la carne. Estas prácticas terrenales, hermanos queridos, están en contra de lo establecido por Dios. Por eso la iglesia debe conocerlo. Por eso nosotros somos la iglesia de Cristo. Recuerde, queridos, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos allí, a la ciudad celestial, a las moradas que Cristo ha ido a preparar para nosotros. ¿Usted quiere tener esas moradas? Hay una reservada, porque Él lo prometió, no porque ningún hombre lo prometiera. Y usted hay veces uno se cierra los ojos y se imagina. No sé si le pasa, porque tenemos eso precioso de imaginación por la palabra de Dios. Señor, ¿cómo será mi morada? Cristo Jesús no tenía dónde recostar su cabeza en esta tierra, pero Él vino para traernos vida y vida perpetua y salvación, para que pudiéramos nosotros gozar por siempre con Él. Pero debemos desechar todas estas prácticas pecaminosas. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que nosotros no debemos poner la mira en las cosas de la tierra, esta tierra corrupta, sino que debemos tener nuestra mirada puesta en los cielos, en Cristo. Ahora, si es que decimos tener una vida nueva, ¿usted dice tener una vida nueva en Cristo? ¿Y el Espíritu Santo da testimonio en su espíritu? ¿Se ha preguntado? ¿Camino conforme a la voluntad de Dios? O bueno, yo voy porque es para pasar el tiempo. Hermano, Cristo va a venir a buscar una iglesia santa y pura, que practica la verdad y que camina y que desecha lo terrenal. Estos mensajes, hermano, a muchos no les gustan, porque se habla de la verdad. Ahora, qué precioso cuando alguien va caminando y te dicen, hay un pozo, allí te podés caer. ¿No te está queriendo esa persona? Claro que sí, porque si nos caemos, vamos a lastimarnos o vamos a perecer, o nos vamos a hacer daño. Por eso el apóstol Pablo le decía estas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que nosotros debemos poner a Dios, hermano, por encima, y su voluntad por encima de nuestra voluntad. La voluntad de Dios, que es perfecta y agradable, debe estar por encima de la nuestra. Y si Cristo vive en nosotros, ya no es mi voluntad, sino que es la voluntad de Dios en mí. Eso dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque en la carne estamos caminando, o somos espíritu. No, hermano, un día este espíritu se va a separar de esta carne y vamos a ir a la presencia de Dios. Pero debemos cuidar este templo del Espíritu Santo. Tenemos una vida nueva en Cristo, es precioso. Por eso, hacer morir lo terrenal en nosotros es rechazar la forma de vida que llevamos practicando el pecado.
Es rechazar, como decíamos, es un antes y un después. Las cosas viejas pasaron. Dios se olvidó de los pecados pasados. Si Él se olvidó, ¿por qué los queremos recordar? ¿O por qué queremos volver? Un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué queremos tocar y gustar de las cosas terrenales o pecaminosas? Entonces rechazar esa forma de vida que llevamos antes de conocer a Cristo. Y debemos decidir, ahí está la acción, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y sí, pero Cristo lo hizo todo. Sí, hermano, Cristo lo hizo todo, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Que nosotros tenemos que decidir. Y es vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿de qué manera vivimos conforme a la voluntad de Dios? En humildad, en amor, en santidad. Ah, no, sí, pero yo tengo amor. ¿Camina en santidad? ¿Tenemos el amor de Dios? Tenemos el amor de que dice que el amor de Dios ha sido derramado. Cuando dice ha sido, es tiempo pasado. ¿Y cómo fue derramado? Por el Espíritu Santo. Decíamos que tenemos su Espíritu. Entonces el amor de Dios está en nosotros. Ahora debemos accionar en ese amor y caminar en santidad. Hacer morir lo terrenal, hermanos queridos, es un proceso de transformación que día a día va en aumento al seguir a Jesús. Día a día, todos los días nosotros recibimos su palabra. ¿Y qué hace la palabra en nosotros? Nos limpia. Y si ella nos limpia, vamos transformándonos, vamos yendo camino a esa perfección que es en Cristo, a la medida y a la estatura de Cristo. Hermanos queridos, no nos confundamos. Cristo va a venir a buscar una iglesia santa, pura y sin mancha. ¿Estamos en ella? Pero para ello es necesario que nosotros muramos a nosotros. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe, dijo Juan el Bautista, 3:30, en Juan 3:30. Juan el Bautista traía un mensaje, pero era necesario. No era Él el protagonista, es Cristo. No es la iglesia la protagonista. No son los hermanos, no son los pastores, no son los músicos. No son aquellos hermanos que hablan elocuente, es Cristo el protagonista. Él es la cabeza de la iglesia y Él vendrá a buscar a su iglesia. Qué precioso. Por eso debemos morir a nuestro yo. Walter, tenés que morir a tu yo. Tiene que haber más de Dios y menos de vos. A nuestros deseos carnales. La carne siempre quiere la comodidad. Ahora, va en contra del espíritu. Pero hermanos queridos, nuestro espíritu está guiado por Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y que nuestra mente sea renovada en los pensamientos en Cristo Jesús, para que nuestra carne sea sujetada a la voluntad de Dios. Cristo Jesús fue obediente en todo a Dios. Él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero dijo algo importante, que la iglesia tiene que seguir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos queridos, digamos siempre esto. Eso es poner a Dios en primer lugar. No a nuestro hermano, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros parientes o nuestros amigos o el trabajo o lo que fuere. Pongamos a Cristo en primer lugar. Porque Él es quien nos salvó y nos dio su vida. Debemos morir a nuestro yo, a nuestros deseos, esos deseos carnales, y tener una actitud de humildad. Caminemos en esa humildad. ¿Con el fin de qué? De que Cristo ocupe en nuestras vidas, que muchos dicen el primer lugar. No, todo en nuestra vida. Que ocupe el todo de nuestra vida, en todas nuestras áreas, en todos nuestros cuartitos del corazón y de todo nuestro ser. Ocupe todo. Entonces ahí vamos menguando y va creciendo Cristo en nosotros. Ahora, ¿cómo logramos hacer morir lo terrenal en nosotros? ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, hermano, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Sí, pero son todos puntos que son fáciles. Miren, no estamos solos, Cristo está con nosotros. El mundo no puede hacer esto porque no le conoce. Porque cuando venga a Cristo y le conozca y sean abiertos sus ojos y pueda entender la verdad, entonces va a poder hacer esto. Y debemos aborrecer lo malo, desechar lo malo y seguir lo bueno con determinación y con firmeza. Y determinarás una cosa y te será firme.
Tiene que haber firmeza, ese es carácter de Cristo en la iglesia. Sabiendo que Dios es quien nos da la fuerza, hermanos queridos, para tomar las acciones correspondientes. Él es nuestra fortaleza para cumplir su propósito aquí en esta tierra. ¿Usted tiene un propósito en esta tierra? ¿O nacimos por amor al aire? No, hermano. Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Andemos conforme a su voluntad. Ahora, ¿cómo? No conformándonos a este mundo en sus conductas y sus costumbres, que son, ¿cómo son las costumbres del mundo? Egoístas y corruptas. Porque el mundo está bajo ¿quién? El maligno. La iglesia está bajo ¿quién? O está en Cristo Jesús. Estamos escondidos, decíamos, con Cristo para con Dios. Desechemos todas estas cosas. ¿De qué manera las podemos desechar? Al renovar nuestro entendimiento. ¿En qué? En el conocimiento de la palabra, no en prácticas de liturgias y de formas y de estatutos humanos, en el conocimiento de la verdad. Hagamos lo que Cristo Jesús hizo. Sigamos sus mandamientos, sigamos la doctrina del apóstol Pablo. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tengamos su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones y repartámoslas a los cuatro vientos para que el mundo sepa que está en peligro. Está en luz roja. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él nos ha amado por medio de Cristo. Entonces renovamos nuestro entendimiento en el conocimiento de la palabra de Dios para así comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hago mi análisis, ¿estoy caminando conforme a la voluntad de Dios o no? Porque soy un hijo de Dios, tengo su espíritu, tengo la vida nueva, tengo todo en Cristo. Dice que en Cristo estamos completos. Entonces, si estamos completos, ¿estoy viviendo conforme a su voluntad para agradarle a Él en todo? Su buena voluntad es agradable y perfecta. Romanos 12. Recuerden, hermanos, que no estamos solos. ¿Quién es el que está con nosotros? ¿Quién prometió? Muchas veces lo decimos y es precioso porque nos llena de seguridad y de alegría y de gozo. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28. Fíjense, porque Dios no es nosotros, sino es Dios. Es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No somos nosotros, Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso cuando le damos la gloria, cuando pensamos en Él, cuando ponemos en prioridad todas nuestras cosas, hermano, hay un montón de tareas y responsabilidades y cosas que tenemos que hacer en la vida, pero a Él lo ponemos en el todo de esas cosas. Filipenses 2:13. Al estar en Cristo, Dios pone el querer seguirlo, el querer obedecerlo, el querer hacer siempre su voluntad. ¿Y cómo era su voluntad? Claro. Ahora, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús? Estas preguntas son importantes para nosotros. Pero si yo le sigo, pastor, bueno, ¿estás dispuesto a seguir siguiendo a Cristo? Permanezcamos firmes. Ahora, no nos la creamos, con nuestras propias fuerzas no podemos. Con nuestra prudencia no podemos. Sí lo podemos con Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fortaleza. Entonces, eso es lo que decía Juan. Eso es lo que decía Pablo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Porque yo no puedo yo. Él sí puede. Cristo está obrando en nosotros. Cristo murió, resucitó, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero está en nosotros haciendo la obra. Es precioso, hermano. Usted dimensiona que su Espíritu Santo está en nosotros y que todo lo que podemos hacer es conforme a su voluntad. Y no por nuestra fuerza, sino por el Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu. Aquel ayudador, aquel guía que nos guía toda la verdad y que habita en nosotros.
Y ¿saben qué? Esto forma el carácter del Hijo de Dios, el carácter de cristiano. El Señor nos habla a cada uno de nosotros a medida que abramos nuestras vidas. Pero el Señor nos habla a todos por igual. Su palabra es expresada y es dada, pero no todos la reciben como debe ser. Solamente Él sabe y usted. Por eso examinémonos y estemos atentos, porque Él quiere lo mejor. Y no solamente eso, Él quiere que su palabra corra. ¿Y por quién va a correr si no es por su iglesia? Los lavados y comprados por su sangre. No solamente de palabras, sino de hecho y de testimonio. Porque Él forma el carácter en nosotros, que somos cristianos. En esa obediencia de Dios. ¿Saben para qué? Punto principal, para hacer morir lo terrenal. Hacer morir lo carnal cada día en nuestras vidas. Hacer morir, hermano querido. Y así poder vencer las tentaciones. Velá y orá porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Usted se cree que va a devorar a los que ya tiene? Va a buscar a la iglesia, a los santos. ¿Y sabe cuál es lo triste? Que hay muchos que han desistido. Que hay muchos que han gustado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de su Espíritu, y se han vuelto atrás. Han apostatado de la fe. Ten misericordia, Señor, de ellos, para que vuelvan a tu redil, para que busquen tu verdad. Porque Dios es un Dios de amor, pero también fuego consumidor. La justicia de Dios, hermano querido, Él es justo. No es como la justicia del hombre, Él es justo. Y cuando Él dijo, lo va a hacer. De hecho, ya lo ha hecho. Y quedan promesas por cumplirse, las cuales la iglesia está esperando. Ahora, debemos tener presente que para lograr desechar lo terrenal en nuestra vida, no podemos hacerlo si vivimos de forma individual. Fíjense, acá hay otra manera de vivir de forma aislada. No, pero yo amo a Dios, yo busco a Dios, yo hago culto para mí, para mi familia. Y los hermanos, y que los parte un rayo. Esa es la manera, es una manera egoísta. Esa es la manera del mundo. No es la manera que dejó el Señor, separados de los hermanos en la fe, dejándonos de congregar, como muchos lo hacen. Y lamentablemente, al hacerlo, se debilitan de la fe. Y eso es complicado y muchos desisten. Muchos desisten. Por eso, hermano querido, si usted está firme, manténgase firme en Cristo. Estemos permanentemente en la comunión unos con otros, en el vínculo perfecto del amor. Y para ello tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios y caminar en consecuencia de ello. ¿Unidos por quién? Por medio de Cristo Jesús. Siendo miembros de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Usted es miembro de la iglesia? ¿Se siente parte de la iglesia? Es precioso, hermano. Mire qué privilegio. El mundo, ni los reyes, ni las cosas de este mundo pueden tener el privilegio que tienen a aquellos que han decidido morir para este mundo y vivir para Cristo y estar hoy adorando a Dios, teniendo este privilegio, este lugar de privilegio por Cristo, no por nosotros. Estamos todos condenados. El mundo y el hombre en su orgullo se las cree, pero un día nos tendremos todos que presentar delante de Dios. Pero qué lindo cuando tenemos un abogado. Es Cristo Jesús. Él es quien dio su vida. Este es mi hijo. Buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho sobre mucho te pondré. Es precioso. Entra en el gozo. Me había olvidado. Entra en el gozo de tu Señor. Ahí está el gozo. Ese gozo vivámoslo hoy, aquí, permanente. En medio de angustia, sí, hermano, pero con gozo. En medio de tentaciones, sí, desechando lo terrenal, pero en gozo. Porque no vivimos por vista, vivimos por la fe del Hijo de Dios. El mundo no puede entender estas cosas, porque para entenderlas tiene que venir a Cristo como nosotros vinimos y como cuantos hermanos nuestros repartidos en este mundo. Somos integrantes de la familia de la fe y nos ayudamos mutuamente unos a otros. ¿De qué manera? A crecer, a corregirnos, a consolarnos y a animarnos en amor, mirando al hermano como superior a vos. Qué conceptos que dejó Cristo, ¿no? Claro, el mundo no puede entender.
pero los cristianos sí podemos entender y caminar en ello, para poder vivir conforme a lo que Dios quiere de nosotros, conforme a su buena voluntad. Hermanos, seamos obedientes. Walter, sea obediente a Dios y decidamos desechar para siempre o por siempre estas prácticas pecaminosas de las cuales vamos a hablar domingos que vienen. Vamos a hablar sobre estas prácticas, que son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es idolatría? Vamos a puntualizar cada una de ellas, porque la iglesia es necesario que conozca y tenga el conocimiento de la palabra de Dios para actuar en consecuencia de ello y saber que eso debe ser desechado, porque si Dios lo desecha, nosotros también, porque somos sus hijos. Entonces tengamos una firme decisión en no dejarnos influenciar por la vieja vida, hermano, de pecado. Esa vieja vida de pecado, vení, dice, pero te llama esa vieja vida de pecado. Si Dios olvidó todo aquello, nosotros también tenemos una vida nueva. Hemos nacido de nuevo. Es precioso volver a nacer de nuevo, hermano. Hemos puesto la mano en el arado y no vamos a mirar atrás. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Allá estaba la corrupción, el pecado, la abominación. Había llegado a la presencia de Dios ese pecado de Sodoma y Gomorra. Y Dios le había dicho que se fueran, pero que no miraran. Pero fue más fuerte. Los placeres de este mundo, los deseos de la carne. ¿Y qué pasó? Pereció. Quedó convertida en estatua. Estatua de sal, sí, claro que sí. Tremendo, hermanos queridos. Caminando y llevando y viviendo en la voluntad de Dios. Venimos a perecer. Pablo dijo, no vaya a ser cosa que yo siendo heraldo para algunos venga a ser eliminado. Cuidemos, hermano, la salvación con temor y temblor. Le dije, Señor, hablas tú, nuestras vidas y en nuestros corazones. Hay un mensaje, uno tiene un formato, pero el Señor hace como Él quiere. Y Él habla porque habla y examina lo profundo de nuestro corazón. Y Él le habla a la iglesia porque la ama, con amor eterno. Porque es su pertenencia. Somos pertenencia de Cristo, hermano querido. Gloria a Dios. Decidamos vivir una vida nueva. Esa vida nueva, sigámosla en Cristo. Porque tenemos que recordar, hermano, y ahí termino, de que Cristo va a venir pronto a buscar a su iglesia. Permanezcamos firmes. Desechemos lo terrenal. Saquemos y quitemos. No tengamos nada que ver con la contaminación del pecado. Mas busquemos la santidad. Porque un día estaremos allí gozándonos por la eternidad. Como dijo la pastora, ¿cuánto tiempo podemos vivir en esta tierra? El tiempo que vivamos, aprovechemos bien el tiempo. Señor, tú eres mi prioridad. Tú eres mi todo. Bueno, hermano, hasta ahí era el mensaje de la palabra de Dios. Nos invito a que nos pongamos de pie y quien quiera elevar una oración, sea uno o dos hermanos, el que desee, hermano, tenga usted la libertad, porque en Cristo somos libres en orar. Gloria a Dios. Gracias por hablarnos, gracias por dejarnos tu palabra, Señor, y decirnos de una manera tan clara como quieres que tú vivamos. Ayúdanos a desechar la terrenal, Señor. Ayúdanos a agradarte. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Gracias, amado Dios, por dejarnos a tu Espíritu Santo que nos ayude, Señor, a poder agradarte cada día. Ayúdanos a cuidar esta salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra impartida. Sí, Señor. Gracias porque es como espada de doble filo, penetra hasta el más profundo, Señor. Tú sabes de lo que me has sacado, de lo que me has librado, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados, por perdonar mis pecados, por poder ser un nuevo hombre en Cristo, por poder ser luz también en este mundo lleno de tinieblas, Señor. Y podemos poner por ahora todo lo que aprendimos, todo lo que oímos, ser hacedores, Señor, de tu palabra. Examina mi corazón.
corazón y límpiame, Señor, cada día. Ayúdanos a no caer en tentaciones, a ser firmes en tu camino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos queridos, hasta aquí la palabra del Señor y le paso por el pastor Patrick. Le damos gracias al Señor por habernos hablado en esta mañana.